Y yo quiero decirte que el Dios en el que hemos creído es el Dios que sana, es el Dios que liberta, es el Dios que rompe cadenas, es el Dios que hace posible lo imposible, es el Dios que responde a la oración del corazón quebrantado y humillado delante de Él. Es el Dios que hace maravillas y a Él hoy le estamos creyendo. Y yo aprovecho esta coyuntura porque yo sé que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Hazel, ven por acá un momento. Dice la Biblia, no nos ha sobrevenido una prueba que no sea humana, pero Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel y Dios no nos deja, Dios no nos permite ser probados más de lo que podemos resistir, sino que asimismo con el fuego de la prueba viene la salida. A veces no sabemos dónde está ese camino que nos lleva a cruzar el Jordán para entrar a tomar posesión de la tierra. Y podemos decir, Señor, ¿hasta dónde esta aflicción? Señor, ¿hasta dónde esta angustia? Señor, ¿qué respuesta tenemos cuando quizás los médicos no dicen algo? Cuando quizás la ansiedad, la desesperación de un momento nos quiere ahogar. Cuando en nuestra humanidad queremos decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué te has hecho? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Pero Hazel, seguimos viendo a Dios. Seguimos viendo su mano, seguimos viendo su poder. Y no extensivamente como testimonio, pero vos, Jonathan, tu esposo, y tu familia han pasado por fuego. Y nuestro querido y amado Benjamín, que es el hijo de Hazel, wow, ese niño es un campeón y yo de verdad lo admiro porque la tolerancia que él ha enfrentado para la adversidad, para una situación física que él ha enfrentado, no cualquier persona lo resiste. Y él se ha comportado como todo un valiente. Y Benjamín, te enviamos nuestro abrazo, te enviamos nuestra bendición. Te vas a levantar y Dios va a cumplir el maravilloso propósito por el que te ha traído a esta vida. Y tu propósito no se acaba en un mes, no se acaba en 2 meses. Tu propósito cruzará años de años, generaciones contarán las maravillas y la gloria de Dios, generaciones escucharán de tus labios que hay un Dios que hace posible lo imposible, que hay un Dios creativo, que hay un Dios sanador, que hay un Dios restaurador. Y cualquier persona que esté con nosotros en este momento, enfrentando el fuego de la aflicción, tome esta palabra y créala en su corazón. Pero Hazel, han sido probados, han pasado por el fuego de la prueba. ¿Cómo estás, Hazel? Bueno, Paz, justamente ahora que me estaba listando, le digo, Señor, voy tan gozosa a adorarte y exaltarte, porque hace unos días atrás estábamos en un hospital y Benjamín, como decía el Paz muy brevemente, él ha pasado exámenes muy dolorosos, ha tenido ya 2 aspirados de médula ósea y él ha caminado firme, confiando en el Señor. Como dice el Paz, hay momentos donde uno flaquea, no porque no tenga fe, sino porque estamos en esta carne, ¿verdad? Y nos sentimos un momento débiles, pero el Señor viene y nos ha fortalecido, nos ha hablado por medio de todo este proceso también. Y a Benjamín ha sido bendición, a donde él ha llegado ha sido bendición, aún ahí en el hospital, de verdad. Entonces, pues ahorita estamos bien, estamos gozosos, fortalecidos de verdad. Que o sea, eso que nosotros ahorita sentimos, definitivamente eso solo viene del Señor. Amén. Porque en nuestra humanidad a veces, como decía el Paz, uno quiere como salir corriendo o que todo pase ya, pero ahí es donde Dios trabaja con nuestro corazón, con nuestro carácter, nos va puliendo en la paciencia y en la tolerancia de todo el proceso, porque uno quisiera acelerar todo, pero no se puede, porque en ese proceso es donde Dios nos va enseñando.
Hazel, y bueno, voy a decir algo. Yo tengo una palabra para compartir hoy. Tengo una palabra, pero yo también entiendo las diosidades y no teníamos pensado esto, no lo teníamos planeado. Hazel, yo recuerdo hace unos años atrás, vos venías a la iglesia y yo sabía la buena fama de que eras una gran adoradora de Dios, pero todavía no habías entrado al proceso de estar en la alabanza de la iglesia, adorando al Señor. Y Hazel, pasaba el tiempo, y voy a hacer una simulación literal. Más de una vez yo vi a Hazel entrar acá por la iglesia, por la entrada principal, la veía entrar así. Casi que yo decía, Dios mío, por la situación física que Hazel estaba viviendo. Hoy Hazel es toda una deportista, toda una fisiculturista, apasionada del deporte, pero ante todo apasionada por Dios, una adoradora del Señor, una intercesora, una guerrera, porque Hazel es parte del equipo de intercesores de la iglesia, que es una área muy importante que dirige Giselita, y Hazel está ahí. Y sé que ha habido todo un ejército de personas orando por lo de Benjamín ahora. Y hay algo que yo les he admirado a ustedes, y es que ahorita médicamente estamos viendo un proceso lento pero avanzando, y estamos viendo a Dios en Benjamín, pero aún con toda la aflicción los hemos visto con un corazón dispuesto. Hemos visto a Hazel dispuesta, diciéndole, Señor, aquí estoy. Hoy Hazel, en este momento, y con la lluvia impresionante que está cayendo acá sobre la ciudad de Cartago, pudiera decir, estoy en mi casa cuidando a mi hijo, pero ella coordinó todo porque dijo, quiero estar aquí adorando a Dios, quiero estar aquí exaltando el nombre del Señor. Y yo le decía a Hazel días atrás también, Hazel, Dios te va a honrar, porque cuando yo hago lo que es de Dios, Dios hace lo que es mío. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todo lo que necesitamos, todo lo que traemos delante de Dios será respondido. Y yo creo que en la medida que yo me encargue de lo de Dios, Dios se va a encargar de lo mío. Encárgate de Dios, camina con Dios, fortalece tu vida, tu relación con Dios, fortalece tu vida de fe, congrégate fielmente, no le pongas excusas a Dios. Encárgate de tenerlo a Él como lo prioritario de tu vida, y Dios se va a encargar de lo tuyo. Dios conoce tu corazón y Él va a responder conforme a la necesidad. Y yo he visto ese proceso en ustedes, y hoy Hazel está aquí diciendo, lo número uno para mí es adorar y exaltar el nombre del Señor. Pero Hazel, pasaste ese proceso personal de salud duro en tu vida años atrás. Sí, contanos un poco de eso. Eso fue en mi columna, una lesión, tenía una hernia de 7 milímetros. Por algo muy sencillo me caí en una playa y se me hizo una hernia. Y como dice el Paz, yo pasé casi un año que mis hijos me tenían que bañar, ni siquiera podía coger una escoba para poder barrer, y ya era un dolor, era tal la inflamación que se me hacía en la columna que ya lo rojo se salía a mi piel, donde la lesión estaba en las vértebras, ¿verdad? Y era tanto que se me inflamaba que se me veía ya en la piel. Y fue tan glorioso un día que mi esposo se levantó y me dijo, hubo una actividad, porque aquí fue donde el Señor me sanó, aquí, una actividad. Wow. Y mi esposo me dijo, Neira, ¿estás lista para recibir tu milagro hoy? Y yo le dije, sí. Y yo quiero decirles que cuando nosotros creemos y tenemos esa certeza en el corazón de que Él es nuestro sanador, así es. A mí nadie me impuso manos, nadie llegó a orar por mí. Solamente el hermano que estaba aquí en ese momento, él oró, y yo dije, y yo caí sobre la silla. Cuando me fueron a recoger y yo me pude apoyar, porque yo ni siquiera de un carro me podía bajar porque no tenía esta fuerza en los pies para levantarme, yo corrí donde mi esposo y yo le dije, el Señor me sanó. Y desde entonces, ya son 5 años que tengo de practicar este deporte después de que el Señor me sanó. Y
siempre a veces el enemigo quiere venir con dudas, pero o sea, cuando el Señor dice que cuando Él comienza la obra, Él la va perfeccionando y la termina. Y así lo he creído, y hasta el día de hoy tengo 5 años que personas, bueno, como el Paz que me vio entrar aquí, y otras que no me veían, que no podían ni caminar, y ahora me ven, digamos, practicando mi deporte. O sea, yo les digo, yo estoy aquí porque Dios a mí me sanó, porque si no, yo no, ya estuviera tal vez en una cama, porque la hernia era demasiado grande y no se podía operar, porque corría el riesgo de quedar inválida. Entonces, nuevamente pasamos este proceso de salud de Benjamín, y uno, o tal vez uno pensaría, ya yo pasé eso de la enfermedad, voy a creer nuevamente, pero no, a veces no es tan fácil, Paz, porque son escenarios diferentes. Esa era mi vida, pero ahora era nuestro hijo, ¿verdad? Y a pesar de todos, digamos, los síntomas que él ha sentido, los exámenes por posibles cosas que pueden ser, nosotros nos hemos mantenido firmes y hemos declarado la sanidad sobre él. Así y como es. dice el Paz, ha habido un ejército orando por Benjamín, de verdad, algo de verdad que, bueno, nosotros a veces ni siquiera podemos imaginar, porque he estado orando por tu hijo, he estado orando por tu hijo, y yo, ¿cómo se dieron cuenta, verdad? Pero el Señor ahí se ha estado moviendo. Ajá. En medio de la oración y de la fe, de muchos y de nosotros también, porque ver a nuestro hijo como estuvo hace tal vez unos 15 días, que estuvo mal, que ya no podía caminar ni nada, aún así él decía, yo no puedo más, y nosotros le dijimos, sí puedes, Benjamín. Amén. ¿Qué edad tiene Benjamín? Benjamín tiene 14 años. 14 años. Y a sus 14 años ha tenido que pasar por fuego de prueba, unos dolores en todo su cuerpo impresionantes que le han llevado a bajar de peso, le han hecho exámenes diversos y médicamente no ven alguna situación como para que digan si es esto o es esto, pero saben que ha habido algo. Pero Benjamín ha tenido unos encuentros con Dios increíbles en el hospital cuando estuvo ahí, y Hazel se convirtió en un bálsamo en medio del ambiente de muerte, un espíritu de muerte terrible. Los que han estado en los hospitales saben, y ha tenido que estar este adolescente de 14 años, preadolescente, ver gente morir en el mismo hospital, pero poder llegar con autoridad e imponerle manos a otros. Ha tenido experiencias tremendas ahí. Sí, Paz, justamente ahorita que estabas ministrando, vino a mí ese recuerdo. Justamente hoy hace 15 días estábamos en el hospital y Benjamín, a mí me tocaba ya salir a comer, pero Benjamín, el Señor lo tomó. Yo no puedo interrumpir esto. Uh-huh. Y él comenzó a orar y decir lo que el Paz decía ahora: me humillo, Señor, solamente me humillo delante de ti. Wow. Y te pido perdón. Wow. Te pido perdón, pero yo sé que yo mañana voy a salir de este hospital. Y él comenzó a orar por los enfermos, porque como él está en una transición de niño a adulto, entonces estaba en un área donde estaban hombres adultos, ¿verdad? Y vio cosas feas que lo impactaron mucho emocionalmente, ¿verdad? Y él comenzó a orar justamente por un señor que estaba a la par, y ese señor remontó en la mañana. Así dijeron los médicos, ¿cómo este señor remontó? Nuevamente su presión arterial arriba, donde se saturaba súper bajo, otra vez volvió a levantar. Entonces ahí el Señor, yo vi, siempre Benjamín me dijo, mami, ¿lo crees? Y yo en mi corazón, amén, yo decía, sí, mi amor, lo creo. Y vino a mí una palabra, Paz, que yo te dije cuando Benjamín estaba en mi vientre, que el Señor me había dicho que él iba a ser como un Moisés y un Daniel. Y cuando él me decía, mami, ¿lo crees? Y le digo, sí, yo sé, porque Dios le dijo a él que cuando Dios le iba a hablar, él iba a saber que era Dios quien le hablaba. Y él sabía que, él me decía, mami, yo mañana salgo de aquí. Y así fue. Salimos al día siguiente, mañana va a ser 15 días que salimos. Pero no solamente en la oración, Paz, sino como él ministró a la gente a su alrededor. Qué lindo, qué lindo. Wow. Hay una presencia de Dios linda. Y yo estoy seguro que hay personas hoy que necesitan fortalecer su fe.
Hay gente que hoy está en diferentes lugares y ellos necesitan que su fe sea fortalecida. Hay un ambiente rico del Espíritu. Vamos a estar adorando a Dios, vamos a estar adorando al Señor, vamos a exaltar su nombre. Y yo creo que en medio de la adoración se van a soltar milagros. Estabas esperando que desapareciera ese cáncer. Estás orando para que esas articulaciones que ya no dan empiecen a recibir sanidad. Que venga una restauración total del sistema óseo. Hoy lo estamos creyendo en el nombre de Jesús. Que venga sanidad al cuerpo total, yo lo creo. Hay algo de Dios en esta noche y sé que el Espíritu de Dios está aquí. Hazel, vos tenés autoridad de Dios, todos tenemos autoridad de Dios, pero tenés autoridad de Dios en la experiencia, en la práctica, porque vos lo has vivido, has doblado rodillas, has clamado y has visto al Dios que hace milagros. Una mujer que hace más de 5 años atrás literalmente casi ya no podía caminar, los dolores, la situación tan dramática que Hazel estaba viviendo, y como yo les decía, aún así se congregaba y llegaba a la iglesia inclinada, pero creyéndole a Dios, adorándolo, exaltándolo y diciéndole: Señor, mi alma te alaba, y cuando yo salga de esto, Señor, yo estaré sirviéndote. Y ella ha estado acá fielmente sirviéndole a Dios. Dios hizo la obra, el Señor la sanó. ¿Y sabes por qué? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y Hazel, yo quiero que oremos. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías, y voy a contarte algo, les voy a contar algo. Wow, cuando yo pienso en Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, mas por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53 y en el verso 5, mas por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Saben qué me sorprende de esto? Y se los voy a decir. Les voy a contar algo en el plano geográfico, histórico, pero que avive fe, que despierte fe. Fíjate que históricamente, y escuchen esto, Génesis, escucha esto, siempre muchos detractores de la fe cristiana decían esto. Isaías 53, esto fue un agregado que le pusieron al libro del profeta Isaías, después de Cristo, los cristianos. Y Alex, vas a creer que muchos de esos detractores, muchos de esos que no creen en esa palabra decían: eso lo inventaron los cristianos. Lo de Isaías 53, de que la profecía de que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, porque fueron más de centenares de años que Isaías escribió eso por el Espíritu sobre los sufrimientos del Mesías. Resulta que descubren el descubrimiento arqueológico más grande, si no de los más grandes de la humanidad, se dio en las cuevas de Qumran. En las cuevas de Qumran, allá cerca del Mar Muerto, en el desierto de Judea, en las regiones de Israel, unos niños beduinos allá por el año 1948 entran a unas cuevas, y en aquellas cuevas encuentran unas vasijas, y en esas vasijas encuentran unos rollos. Ellos no le dieron importancia, un juguete más. Pero cuando otras personas empezaron a ver lo que esos niños habían descubierto, dijeron: esto es una mina de conocimiento, de historia para la humanidad. Si habían encontrado cualquier cantidad de los manuscritos más antiguos de la Biblia y de muchas otras obras literarias a lo largo de la historia, y con el tiempo fueron en muchas otras cuevas en toda la zona de Qumran, fueron encontrando muchísimo más manuscritos, pero hubo uno en particular que lo encontraron íntegro, el manuscrito más antiguo del libro del profeta Isaías. Todo
encontraron todos los rollos del libro del profeta Isaías. Y cuando encontraron eso y se dan cuenta del descubrimiento, databa de más de 150 años antes de Cristo. O sea, lo que encontraron, el manuscrito más antiguo, fue hecho más de 150 años antes de Cristo. Y ese manuscrito de más de 150 años antes de Cristo, ¿saben qué tenía? ¿Saben qué tenía? ¿Qué encontraron ahí? Donde dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No fue un invento como los detractores de la fe quisieron hacerlo creer por siglos, de que fue un agregado de los cristianos. Ese manuscrito, en los rollos del Mar Muerto encontrados allá en las cuevas de Qumran, les demostró que 150 años o más antes de que Cristo viniera a este mundo, por medio del vientre de la Virgen María, ya había sido dicho proféticamente de que por su llaga nosotros seríamos curados. Hoy reafirmamos esta verdad, y yo quiero decirte que Cristo hoy sana, Él hace milagros. El Espíritu del que levantó de los muertos a Cristo mora en nosotros. Si el Espíritu del que levantó de los muertos a Cristo mora en tu vida, hoy declaramos que Él vivifica tu cuerpo mortal en el nombre de Jesús. Esa palabra la creemos, la desatamos y la enviamos. Hay un manto de libertad, hay un manto de sanidad. Se rompen cadenas, se rompen yugos de opresión en el alma, y hay sanidad física. Y Hazel, vamos a orar. Sos una mujer de autoridad, ungida por Dios, y por tu propia vivencia yo quiero que ores, y vamos a estar adorando a Dios. Vamos a estar adorando a Dios unos minutos más, y vamos a estar orando, y vamos a creer que Dios va a hacer algo glorioso y maravilloso en tantas personas. Lo hacemos, Hazel, oramos en el nombre de Jesús. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, porque creemos, Sí, Señor, en tu poder, creemos en el en nombre tu de amor, Jesús, Señor, para con nosotros, Señor. en Padre, el nombre y ahora de en Jesús. el nombre de Cristo Jesús, Señor, Sí, Señor. toda dolencia, Señor, todo dolor, en el nombre de Cristo Jesús, toda Sí, Señor. opresión, igual también toda enfermedad mental, En el nombre de nombre Jesús. de Jesús, sean libres Ahora en el nombre mismo, de Cristo Jesús. en el nombre de Jesús. Señor, declaramos, Señor, y enviamos, Señor, una palabra, Sí, Señor, Señor, de sanidad, Señor, a cada hogar, Señor, a cada persona En el que en nombre este de momento, Jesús. Señor, puede estar pasando, Señor, estos momentos de aflicción, En el Señor, nombre de Jesús. de dolencia, Sí, Señor. de incertidumbre, de ansiedad. Sí, mi Dios, y en sí, el Señor. nombre de Cristo Jesús, Señor, tú eres poderoso. En el nombre así de como Jesús. tú has venido, Señor, sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros corazones, Señor, a traer paz, Señor, a traer confianza, Oh, a en el caminar nombre de seguros, Jesús, sí, Señor, Señor. a no escuchar lo que dicen los médicos, Señor, sino que confiamos en que tú eres nuestro sanador, Sí, que Señor, tú, Señor, llevaste te lo todas creemos. nuestras enfermedades ahí en la cruz, Señor. Amén. Tú las llevaste, nuestras dolencias. En el Por nombre tu de llaga, Jesús. Señor, nosotros fuimos curados En el y nombre de sanados en el Jesús. nombre de Cristo Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, si estás ahí en tu casa, sentado, acostado, y hay algo que te incomoda porque necesitas recibir sanidad, solamente cree. Solamente cree, porque la palabra En el de nombre Dios de dice Jesús. que para el que cree Sí, todo le Señor. es posible. Sí, Señor. Solamente cree. Sí, mi Dios. Sin fe es imposible agradar a nuestro Señor. En el nombre de Jesús. No mires las circunstancias, no mires En el todo lo que nombre te de tienen que Jesús. hacer. Sigue los procesos, En el nombre sigue de los procesos, Jesús. porque tenemos que ser obedientes. Pero en el nombre de Sí, Cristo Señor. Jesús, así como el Señor nos ha guiado, yo en el nombre de Jesús declaro que tus oídos se abren en el nombre de Jesús a escuchar la voz del Espíritu Santo.
La palabra del Señor dice que solo el los nombre de hijos de Jesús. Él somos guiados por su Amén, Espíritu. así es. Y en el nombre de Cristo En el Jesús, nombre de- yo declaro sanidad, declaro libertad, declaro restauración en tu Así vida. es. Todo órgano que no En el esté nombre de funcionando Jesús. bien ahora, en el nombre de En el Cristo nombre de Jesús, Jesús. toma su tamaño, En el toma nombre su de Jesús. forma, así como el Señor te En formó el y te nombre de creó. Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús, todo dolor el de nombre- huesos. Tú Ahora resucita mismo. los huesos, Ahora Señor. mismo, Tú en el nombre traes de Jesús. músculo a los huesos. Así Tú es. pones nuevos nervios en Sopla, los Dios. huesos, Señor, en el nombre de Cristo Sopla, Jesús. Espíritu de Yo lo Dios. creo, Señor. De los cuatro vientos. Cree ahí donde estás en tu casa, cree y Esos recibe la huesos sanidad vivirán. de parte del Señor, en el nombre de Esos Jesús. huesos vivirán. Esos huesos vivirán en el nombre En de el Cristo nombre de Jesús. Jesús. Aleluya, En el nombre de Señor. Jesús, sí, Señor. Declaro, Señor, tu sanidad, Señor. Aleluya. Allá, Señor, en donde nos estén mirando. No importa la distancia, Señor, porque tú trasciendes, Señor, la distancia. Trasciende los tiempos, Señor. Señor. Y declaramos, Señor, libertad y sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Y cancelamos desde ya y anulamos toda Sí, voz Señor. que quiera hablar negativo a tu oído, trayéndote mentira, trayéndote culpa, que tal vez que por alguna situación estás así. No, porque el Señor también esa cruz llevó toda nuestra culpa. nombre de Nosotros Jesús. no le debemos nada a nadie. Él nos hizo libres en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Así que recibe también libertad en el nombre de Jesús.